Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que solamente dar las gracias por tu visita, por la cantidad de personas que nos compartes, por la cantidad de personas que está queriendo mirar desde otra perspectiva estos dos libros proféticos, tanto Daniel como Apocalipsis, principalmente mirándolo desde la perspectiva de Jesucristo. Jesucristo que ama, un Jesús que viene a salvar, un Jesús que quiere compartir la vida por la eternidad con nosotros y que ha hecho todo Él para que podamos ser salvos. Todo. Nos regaló la salvación desde antes de la fundación del mundo. Ha hecho todos los planes. Nos tiene inscrito en el libro La vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Su gracia jamás se termina. No existe eso de un tiempo sin gracia, que la puerta de la gracia se cierre. Por más que se quiera tergiversar la escritura en base a eso, vemos que Jesús, desde su nombre en adelante, que es Dios salva, Dios es el que salva, nos viene solamente a entregar la salvación. Pero también es respetuoso, muy respetuoso de nuestras decisiones. Va a hacer todo lo posible e incluso lo imposible para que tú y yo queramos estar unidos a Él. Aún sin conocerle, aún sin que nosotros tengamos a lo mejor cierto entendimiento con respecto a algunas cosas, Él ha puesto el Espíritu Santo en nuestra mente y corazón para que podamos comprender lo que el Espíritu nos habla a cada uno de nosotros como iglesia. El acento que hemos puesto acá se ha centrado en la persona de Jesús. Principalmente ahora en esta segunda parte que hemos estado mirando, la revelación de Cristo, vuelvo a insistir, el acento es Jesús. Sí que si a lo mejor pensaste que este mensaje de Daniel y Apocalipsis íbamos a hablar del Papa, íbamos a hablar de otras cosas, te quiero decir con de todo corazón, estás buscando mal, amigo. Si quieres hablar mal de otra denominación cristiana, de otro grupo, la verdad que todas las iglesias, todas, incluyendo la mía, hoy estamos en este camino de fe, buscando y viviendo por fe para que podamos encontrar en Cristo, en la persona de Cristo, nuestro verdadero lugar. Para ello quiero invitarte a que en esta oportunidad veamos la carta que se le escribió a la iglesia de Pérgamo. Seguimos con las cartas hacia la iglesia. Ya hemos pasado por dos de ellas y te invito a que te puedas mirar y puedas hacer tu lectura personal en Apocalipsis 2, desde el verso 12 al 17. Vamos a hablar acerca de la carta de la iglesia de Pérgamo. No vamos a leer tanto las escrituras porque eso es algo que a ti te corresponde. Yo te dije claramente, es tu estudio personal. Apocalipsis 2, los versículos 12 al 17 son 5 versículos donde vamos a centrar el pensamiento, a focalizar nuestra mente y principalmente vamos a dar algunos contextos para que tú puedas hacer tu devoción y tu estudio personal. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que te preocupes de los tuyos, de tu iglesia, de ti como iglesia, de tu casa como iglesia, para que sea transformada por Cristo. Para que tengamos ese espíritu tanto de Juan como de Daniel, que estaba preocupado, más allá de las cosas, y esto es muy claro, por favor, más allá de todo la panorámica que se encargará Jesucristo, tu rol y mi rol es cumplir la primera profecía, que es mostrar y revelar quién es Dios a través de la persona de Jesucristo realmente. Esa es nuestra misión. Esa es la única promesa y la única profecía que como pueblo de Dios tenemos que cumplir. Las otras 6 las cumple Cristo. Y Él se encargará. Desde ahí hay muchas interpretaciones. Hemos hablado sobre una interpretación preterista, historicista, espiritualista, escatológica, futurista, pero principalmente
sea como sean los eventos, tenemos nociones, en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que te importa a ti y lo que me importa a mí es que podamos reflejar quién es Cristo para que Cristo se transforme en nuestras vidas en la persona que tenemos que ser. Cristo quiere transformar nuestras vidas y que nosotros podamos reflejarle a Él. Por eso es que te invito que como cada una de estas cartas a cada una de las iglesias que nos toque profundamente, y ya vimos que estas promesas no eran solamente para periodos de tiempo, porque la promesa que está en cada una de estas iglesias también te corresponde a ti como cristiano, tú como una iglesia. Así que eso tenemos que dejarlo muy en claro. Puede que tenga ciertas características de iglesias en periodos de tiempo. Yo no quiero ofender a los que se han encasillado en esa postura porque no es mi intención denostar a nadie de la fe cristiana, sino que podamos ser un pueblo que piense un poquito más allá, seamos un poquito más sabios, más inteligentes, para que realmente el Espíritu nos hable a nosotros como iglesia. Por eso queremos comenzar con esta oración. Querido Señor, vamos a entrar en un nuevo estudio acerca de la carta que tú dejaste para la iglesia de Pérgamo y queremos mirar algunos elementos. Tal vez vamos a mirar varias cosas. Tal vez a lo mejor es algo simple, son apenas 5 versículos donde nos queremos focalizar, queremos poner un contexto. Ya en otra serie temática hablamos claramente de muchos más elementos acerca de cada una de estas iglesias, de estas 7 iglesias, pero principalmente focalizarnos en algunos elementos importantes. Tal vez vamos a alcanzar un periodo de tiempo a ver 2 iglesias, pero tú, Señor, acompáñanos en este estudio para que realmente el Espíritu hable a nuestro corazón, a nuestra propia iglesia, nosotros como templo del Espíritu, y que nosotros podamos escuchar lo que tu Espíritu nos quiere decir. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que sabemos quién tú mismo te revelaste para compartir este mensaje. Es un mensaje revelador, no oculto, sino que un mensaje que quiere abrir nuestra mente y pensamiento y lo podamos hacer con el mejor cariño y a través de tu amor. Todo esto lo agradecemos porque sabemos que así será. Amén y amén. Bueno, dijimos que estos 5 versículos entre el 12 y el 17 son los versículos motores de esta pequeña reflexión. Vamos a escribir la palabra Pérgamo. En realidad la palabra Pérgamo significa casada. Cuando los persas conquistaron Babilonia, que nos puede llevar al tiempo de Daniel, ya vimos ese tema, la sede de la religión babilónica se mudó de Babilonia a Pérgamo. Mira qué interesante, para que tú puedas mirar estas dos historias de manera paralela. Durante el tiempo de las persecuciones, Antipas fue uno de los mártires. Cuando Constantino profesó la conversión a la fe cristiana, él unió la iglesia y el Estado. La iglesia ahora estaba casada con el mundo. Por eso es que muchos ponen en este periodo de tiempo como tercera iglesia a Pérgamo como en el periodo en que la iglesia, a través de Constantino, logró meterse con el Estado. Es cierto, tiene una característica, pero ya vimos que la promesa que se le da a Pérgamo se nos da a cada uno de nosotros. Entonces no solamente hace el hincapié hacia allá. Pero quiero ponerte el contexto. La iglesia ahora está, entre comillas, casada. No hay separación entre Estado e iglesia, que es lo más sano. Que como bautistas nosotros creemos que la iglesia y el Estado no pueden estar presentes. Ahora, si a ti como individuo personal te toca cumplir un rol dentro del Estado y el Señor te ha puesto en esa misión, por favor, hazlo y deja a tu congregación, deja a tu iglesia. Tú como la primera iglesia tienes que quedar muy bien parado. ¿Y qué pasó? La iglesia que estaba casada ahora con el mundo era culpable de una especie de fornicación espiritual. La cruz tomó el lugar del águila como estandarte de la nación, en este caso, y en el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano. Eso fue en realidad. La persecución cesó, la
La verdad que pasó la iglesia de ser una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora, sin darse cuenta. La persecución cesó y el Estado empezó a dictar las normas a la iglesia. Las estatuas y la mundanalidad entraron en la iglesia. Aquí fue el periodo donde entraron un montón de doctrinas falsas, donde nosotros vemos muchas cosas, cómo la cultura fue entrando en la iglesia, cómo se cambió de una iglesia cristiana naciente con formas orientales o medio orientales a una iglesia con una forma greco-romana. Y tenemos que decirlo. Por ejemplo, la doctrina de Balaam. Se habla sobre una de las doctrinas falsas, doctrina de Balaam. Cuando nosotros conocemos la historia de Balaam, el pueblo de Israel llegó a la tierra de Moab en el camino hacia Canaán. El rey Balac mandó a llamar a Balaam para que declarara una maldición sobre Israel cuando estaba entrando en camino, en el proceso hacia la tierra prometida. Cuando el Señor no permitió que Balaam maldijera a Israel, él enseñó a Balac como Israel. Podría ser en cierta medida seducido para pecar cometiendo fornicación con las hijas de Moab. Entonces eso fue lo que pasó. Como no logró maldecir Balaam a Israel, entró por medio de la fornicación con las mujeres moabitas, trayendo así una especie de autocondenación entre ellos. Muchos de los pensadores cristianos lo ponen como un juicio de Dios sobre las personas, pero en realidad ellos mismos estaban faltando al pacto. El pacto, como no es bilateral, sino que Dios pone las normas y las pautas del pacto, ellos fueron los israelitas fueron los que torcieron el pacto. Entonces, muchos dicen, fue una maldición que puso Dios hacia ellos. No, en realidad ellos se dejaron seducir por las mujeres moabitas y entraron en esa forma de adulterio o de fornicación, podríamos llamar, por eso es que se le llama doctrina falsa. Y eso es lo que estaba pasando con Pérgamo. Pero también estaba la doctrina de los nicolaitas. Hablamos un poquito acerca de eso. Ya. Esta era una enseñanza de la regla del sacerdocio de Laos, ¿verdad? Y en este caso se debe notar que en esta doctrina consiguió un gran apoyo en el concilio de Nicea, ya en el año 325 después de Cristo, donde los laicos superaban a los obispos digamos, a los padres o desde la teología patrística que se llama, los obispos estaban en una calidad de menor, era 5-1, pero en su finalización los obispos tenían el control completo de la iglesia, que fue uno de los errores. Ya hemos hablado sobre el sacerdocio de todos los creyentes y cómo estamos en un periodo del sacerdocio de Jesucristo, desde la mirada de cómo Cristo lo presenta en Hebreos, un sacerdocio al estilo de Melquisedec y no un sacerdocio tipo levítico, un sacerdocio levita, que es muy distinto. Y esto también nos hace sentido que nosotros como cristianos estamos llevando un sacerdocio levítico, los pastores están viviendo como pastores levíticos, cuando deberían estar, las congregaciones deberían llevar un sacerdocio como el de Jesucristo, rey y sacerdote, como lo fue el rey de Salem, ¿verdad? Que hablamos de Melquisedec. Pero para eso te invito a que veas los videos anteriores. Él aborrecía en este caso la doctrina. El Señor aborrecía esta mirada. Ahora, por eso estoy llevándolo a este plano. Tanto la mirada de Balaam y los nicolaitas los podemos llevar a este periodo del tiempo en que se formó el concilio de Nicea. Pero esto no quiere decir que directamente se estaba viviendo en el periodo de Pérgamo. Eso estaba. La forma de vivir desde la fornicación, dejando mezclar acciones del Estado con el pensamiento cristiano, y por otro lado, como el control sacerdotal
y se presentaba una falsa enseñanza, una falsa teoría, una falsa mirada de parte de los nicolaitas, y cómo ellos querían regir a través del poder todo el pensamiento. Cuidado con eso. Tú como cristiano no puedes imponerle el pensamiento a nadie. Por más doctrina correcta que tú y yo a lo mejor creamos tener, el Espíritu del Señor habla directamente a cada una de las personas porque cada persona es una iglesia. Puedes tener una conversación, puedes lograr que esa persona a lo mejor acepte tu mirada doctrinal, pero desde ahí a imponerla, desde ahí a cerrar las puertas, te vas a transformar en un nicolaíta. Ten cuidado. Por más correcto que tú consideres que tu planteamiento es, esto es un diálogo, es una conversación, es el deseo de que Jesucristo entre en nuestro corazón. Y mira lo que aparecen en estos versículos en relación con el elogio a Pérgamo. El Señor elogió a Pérgamo, Señor Jesucristo, por tener el nombre de Jesús y por no negar la fe del Señor. Estas son dos cualidades muy importantes para cualquier iglesia. Pérgamo se adhirió a esos principios aun cuando la sede de la religión babilónica estaba allí. Ten cuidado cuando juzgas a una congregación y la llamas de tener un pensamiento babilónico, porque quizás Cristo está presente ahí. Mira, porque el Señor mismo lo dice, a pesar de que ellos tenían falsas doctrinas, como la doctrina de Balaam, había confusión, había fornicación, había un sectarismo en relación con la mirada nicolaíta. Ellos también fueron mártires y en ese sentido la iglesia de Pérgamo en esos principios aún tenía una mirada de confusión, porque claro, se mezcló con el Estado y por otro lado solamente los líderes religiosos determinaban la forma de pensar. Cualquier lugar, por más doctrina correcta, y escúchame esto con mucho amor, con mucho cariño, por más doctrina correcta que tú tengas, si eso lo vas a imponer y no permitirás la forma de cuestionar o la forma de pensar de las personas, ahí no está presente Cristo. Por más que tú defiendas la doctrina y quieras hacerlo con todo el amor posible, no estamos para discutir, estamos para conversar, estamos para establecer diálogos y que la verdad la tiene Jesucristo. Jesucristo es quien tiene la verdad. En el mensaje anterior hablábamos sobre cómo se estaban dando el tema del Día del Señor. Hoy día hay discusiones en relación si el Día del Señor Sol, el día de reposo, el sábado, pero ninguno de las dos cosas tenía que ver, ni era el domingo ni era el sábado, sino que era el día en que el Señor iba a volver. Ese era el contexto en que se estaba presentando la visión a Juan. Pero caemos en ese tipo de estupideces. Perdóname, que a lo mejor soy muy directo en decirlo. Pero en este elogio también hay una condenación, hay una mirada en la cual también el Señor pone la cautela. Esta iglesia fue amonestada. La palabra condenación es muy fuerte, pero amonestación podríamos decir que sí, debido a la fornicación espiritual, que ya dijimos, y estaba casada con el mundo. Por eso es que muchos cristianos quieren llevar a este periodo histórico cuando Constantino pervirtió a la iglesia dándole estos lugares de culto, que eran edificios grandes, donde el clero gastaba sus recursos, su dinero en vestimentas costosas, cosa que todavía pasa y pasa en todas las religiones. No puedes decir que solamente pasa en la religión que tú a lo mejor ya tienes en mente, el catolicismo. Tienes que mirar a tus pastores, tienes que mirar a tus congregaciones, tienes que mirar los templos que también tú tienes. Por favor. No seamos deshonestos en ese sentido, porque si vamos a medir con una vara, midamos con la misma vara para todos. Y en eso seamos muy honestos. Hoy día hay pastores cristianos que viajan en jet privado.
y tú a lo mejor condenas al Papa, pero tu pastor, ¿en qué está viajando? ¿Cómo vive tu pastor? ¿Está siendo tu pastor un sacerdocio al estilo de Melquisedec? ¿Un sacerdocio al estilo de Jesucristo o un sacerdocio levítico? ¿Está presente la doctrina de los nicolaitas? ¿Está presente en cierta medida la doctrina de Balaam en tu iglesia? ¿Te lo preguntas? Empieza por ahí. Aunque esta iglesia se inició con doctrinas puras y fieles en el nombre de Jesucristo, esta fue contaminada y puede pasarle a cualquier iglesia cuando solamente está centrada en las normas, en establecer juicio y no dejar que las personas tengan la mente de Cristo. Por otro lado, estaba contaminada por una forma sensual de adoración y muchos festivales paganos que habían en ese periodo, durante este tiempo, que el dogma, entre ellos había muchos dogmas que se presentaron. Una mirada incluso de trinitaria pero equivocada, donde Jesucristo era un Dios menor. Y esto fue adoptado y por mucho tiempo hemos visto a un Dios distinto entre Jesús y el Padre. Y ten cuidado con eso, porque como cristianos a veces hacemos una mirada distinta del pacto antiguo con el nuevo pacto. Y en ese sentido no hemos tenido una aclaración completa porque Cristo es quien revela quién es el Padre. Él dice, yo con el Padre somos uno. Entonces siempre ha sido la misma idea. Lo que pasa que hasta que Cristo no viniese, hasta que Cristo no cumpliese, hasta que Cristo no nos revelara quién era el Padre, no íbamos a poder comprender. Porque los profetas no estaban para revelar quién era Dios. Esto puede ser chocante. Puede ser chocante lo que yo te estoy diciendo. Pero los profetas no estaban para revelar quién era Dios. Ellos estaban preparando el camino para que viniera el Hijo de Dios y mostrara quién era Dios. Mira el ejemplo de la transfiguración. Era tanto, y todavía nosotros podríamos tener la actitud de Pedro de querer hacer 3 altares, en el fondo 3 santuarios, 3 enramadas para... Pedro en su mentalidad, y esto quiero hacerme cargo, en su mentalidad tenía el mismo nivel a Jesucristo como a Elías y Moisés. O sea, no había entendido nada. Y ahí aparece la voz de Dios diciendo, Pedro, para, escucha a mi hijo. Todo lo que te mostró Moisés, todo lo que mostró Elías, fue una tergiversación de quién yo era realmente. Quisieron hacerlo lo mejor posible. Yo me revelé a ellos, pero ellos, en su contaminación, cuando la mente está contaminada, pueden revelar y mostrar lo que solo pueden mostrar. Entonces, todavía hay personas que están centradas en Elías y Moisés. Todavía hay gente que está centrada en Moisés y ponen a Moisés por sobre Cristo. Todavía hay gente que está pensando que... A ver, leí un documento el día de ayer acerca de una actriz, Cameron, es el apellido, no recuerdo bien su nombre, americana, en relación con... Ella hace una crítica muy fuerte contra las películas de terror. Pero Pedro había crecido en su cabeza con historias de terror, terroríficas, de cómo Dios era. Porque seguía a Moisés, Elías y a los profetas que mostraban a un Dios de amor lleno de misericordia, pero también a un Dios castigador que podía destruir a pueblos completos. Y ese no era Dios. Por eso el Señor dice, escucha a mi hijo, o sea, ahora está verdaderamente la luz. Los cristianos podemos contar historias tan tétricas y terribles de cómo fue Dios en el pasado, como decir que Dios usó a unos osos
para matar a unos jóvenes porque se estaban burlando de alguien calvo como yo, como Eliseo, semicalvo. Eh, Ese no es Dios. Por eso Cristo tuvo que venir para mostrar realmente quién era Dios, te guste o no. ¿Estás entendiendo realmente quién era Dios? ¿Realmente entraste en un nuevo pacto o solamente porque quieres desapegarte de una parte de la historia y no quieres entrar en el pacto nuevo y eliminaste una parte, pero lo que te conviene es lo sigues manteniendo en el antiguo pacto? ¿No hay un dejo de hipocresía? Bueno, la amonestación principal hacia Pérgamo es que tiene que entrar en el verdadero arrepentimiento. La alternativa para ella es moverse por medio de la espada de dos filos. Vuelve a la Biblia. Vuelve a mirarla, pero vuelve a mirarla a los ojos de Cristo. No seas un bibliólatra. Es el mensaje de la Biblia. Tú puedes escudriñar la Biblia como Jesús dijo. Puedes leerla completamente, pero si no encuentras el testimonio de Cristo, no encontrarás verdaderamente al Señor. Crees que estás encontrando la vida eterna, pero realmente no es así. Es el Espíritu. La gente quiere calzar a Cristo en la Biblia. Cristo está por sobre la palabra. Él es la palabra. Sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero... Y es fuerte porque fue fuerte para mí lograr comprenderlo. Para mí también fue muy difícil lograr de entenderlo. Quiero, como te dejé ese estudio personal y puedes volver a la serie que está relacionada con el Apocalipsis y ahí encontrarás muchos más elementos acerca de la iglesia de Pérgamo para que puedas hacer un estudio mucho más profundo. Quiero pasar a la siguiente iglesia, que es Teatira, y puedas mirar entre dos versículos, el 18 y el 19. Hay una referencia importante aquí en el capítulo 2, versículos 18 y 19, que tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque te voy a dar algunos elementos sobre la descripción. Es apropiado que esta sea una carta profunda. De las 7 cartas que se entregaron, la iglesia de Teatira representaba, para algunos, la mirada historicista representa el periodo de 1000 años de la Edad Media. Teatira se deriva de dos palabras, sacrificio y continuo. Un continuo sacrificio en el fondo. Ciertamente la Iglesia Católica Romana podría ser ese periodo de continuo sacrificio, de oscurantismo que se vivió. Pero obviamente la referencia no solamente escatológica, sino que los elementos que están puestos ahí, lo que Juan quiere presentar, están en base a lo que la iglesia de ese momento estaba viviendo. Y eso ya lo dijimos, por la promesa que está puesta hacia Teatira también. Veamos algunas cosas que nos pueden parecer interesantes. La obra consumada del Calvario, en ese sentido, fue rechazada. Y por eso es que se siguió haciendo especie de sacrificios. ¿Por qué? La obra expiatoria de Jesucristo fue reemplazada por obras, ya no a lo mejor sacrificios de animales, pero tenemos indulgencias, penitencias, misas, pagos. El crucifijo era un símbolo continuo del sacrificio. Esa era una iglesia que había sido vencida por el paganismo y por la idolatría. En ese periodo histórico, la iglesia mezclada con el Estado se llenó de recursos porque todos querían pagar por la fe, por medio del sacrificio, vendiendo reliquias, vendiendo un montón de cosas supuestas que tenían que ver con la astillita que se había usado para enterrar
no sé, a Juan el Bautista, muchas cosas que se creían, mantos sagrados, los clavos que habían traspasado las manos de algunos mártires cristianos, inventos que se hicieron para llenar las arcas de la iglesia gobernante. En su carta, el Señor se llama a sí mismo, y esto es muy lindo porque Él se llama el Hijo de Dios, llevando la atención a la deidad. Él se describe a sí mismo teniendo ojos como llama de fuego y pies de bronce. Los ojos eran penetrantes y podían mirar, discernir cómo es el pensamiento humano. Él podría escudriñar la mente y el corazón, como dice Apocalipsis 2:23. Por eso es que es importante que el Señor escudriñe tu corazón y el mío para poder cambiar nuestra mente y corazón. Aún los motivos y las actitudes del corazón son vistos por la omnipotencia del Señor, por su omnisciencia. Los pies de bronce hablan de una forma segura y justa en cómo el Señor se mueve, lo resplandeciente que estaba ahí. Pero hay un elogio a pesar de todo lo que estaba viviendo. Mira, es interesante porque a veces las iglesias se creen de una forma, y ya lo vimos, en una iglesia que era pobre, lo vimos, ¿cierto? Pero en realidad el Señor la llama como rica. Y acá el Señor, a pesar de todo esto que estaba viendo, muestra que hay obras de caridad. A pesar, mira, para el periodo real donde está escribiendo Juan, pero si tú quieres llevarlo a la mirada historicista en el periodo de 1000 años, hubo un gran amor hacia las almas y fue elogiada por eso. Pero sí hay amonestación. Y la representación de la amonestación principal fue que estaba la doctrina de Jezabel, que era permitir enseñar y seducir a los cristianos a una formación y fornicación idólatra. Aparentemente había una mujer en la iglesia de Teatira que era una mujer que influenciaba demasiado y era malvada en la iglesia. Era una especie de la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que había muerto casi 1000 años atrás en el periodo de Elías. Ella decía ser una profetisa, Apocalipsis 2:20, para que lo mires. Así como Jezabel tomó las riendas de la vida religiosa de Israel y contaminó a Israel con su pensamiento y con la doctrina de Baal, recuerda lo que pasó en el Monte Carmelo, vemos esta imagen de ella como un sistema dentro de la iglesia actual. Apocalipsis 17. Nos pegamos un salto importante porque la iglesia está en una fornicación, está en una especie de prostitución. Es una iglesia confundida que se ha mezclado y es una iglesia ramera. Vamos a llegar a ese punto. Pero yo lo quiero llevar al plano de lo que pasa en cada uno de los periodos también. No desde la mirada histórica, sino que cada una de estas iglesias representa en cierta medida, y esto representa las situaciones que está viviendo actual. Mira, a pesar de, ¿por qué yo te digo que no puede ser solamente la iglesia tanto de Pérgamo que hemos hablado como de Teatira? No solamente Pérgamo puede ser el periodo de Constantino, porque dice, yo te daré de comer del maná escondido y te daré una piedrecilla blanca y un nombre escrito nuevo. ¿Eso lo recibirán solamente la gente que estuvo en el periodo de Constantino? No. Ni el maná escondido ni la piedrecilla blanca. Por otro lado, las personas que vivieron en el periodo que supuestamente los historicistas dicen que fueron estos 1000 años, dice, yo le daré la autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana, que es Cristo mismo. ¿Cómo vas a decir que solamente en el periodo de la Edad Media, del año 1520, o sea, del año 1500 al año 1520 va a ser solamente esa promesa para ese periodo de tiempo?
sea, ¿cómo va a decir que la promesa del Señor, como a una iglesia vencedora, es que Cristo va a estar en ese periodo de tiempo solamente su presencia con ellos? ¿Qué pasa con todo el periodo histórico posterior y anterior? Jesús se declara como la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22:16. No puede ser. Por eso es el tema de las promesas con cada uno de ellos. Pero bueno, yo no quiero entrar en esa discusión. Pero si tú crees que marca un periodo de tiempo, bueno, allá tú. Y entonces, si tú estás en este periodo, ya creas que estás en el periodo de Filadelfia o de la Odisea, solamente va a llegar esa promesa para ti. ¿Qué pasa con todas las promesas anteriores? Explícamelo. Explícamelo, por favor. Eh, pero quiero llevarte nuevamente para volver al tema de la amonestación. La exhortación es retener hasta que Jesús regrese. Porque la iglesia de Teatira era una iglesia que se dedicaba a negociar. Aparentemente había algunos que todavía se mantienen en la verdad. Y eso en todo periodo de tiempo. No puedes decir que solamente marcó el periodo de la Edad Media de 1000 años, del año 1500 al 1520. En cada momento siempre ha estado presente la verdad, porque siempre ha estado presente Cristo. Y en este sentido, a pesar de ser una iglesia que negoció con la verdad, muchas personas se mantuvieron en la verdad. Se les dijo que estuvieran firmes y que iban a vencer. La promesa era que tendrían el poder sobre las naciones y reinarían con Cristo en su reino. Así que, querido hermano, que tú piensas que solamente esta iglesia de Teatira marcó el periodo oscuro de la Edad Media, déjame decirte que no solo es así. Pero si tú quieres quedarte con eso, que el Espíritu del Señor te dé la claridad para que puedas tener una comprensión total y una panorámica de las 7 iglesias, y que cada una de ellas también marque en tu vida tu propio espíritu. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.